Es un gusto estar acá con ustedes, hablando de los 500 años en la comisión bilateral, cuando nos reunimos hace 5 años ya para empezar a preparar los documentos para 2017. Hay un documento llamado, está en inglés solamente, del conflicto a la comunión. Y bueno, por la primera vez cuando nos reunimos, la gente luterana estaba en euforia. Vamos a celebrar, hacer una fiesta. Y los hermanos católicos, no, hay que lamentar. Así que me di cuenta que el trabajo de esa comisión iba a ser un poco de balance, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el título de lo que vamos a hacer en 2017? ¿Es una celebración o es un lamento? Y la comisión, en su sabiduría, eligió el término conmemoración. Vamos a conmemorar, que es decir, contar la historia, hacer una memoria común. Y es así que estamos viendo también en la Federación Luterana Mundial y también en la Comisión Bilateral. Bueno, ¿ya está arreglado? Gracias. El título es Mujeres y Reforma. Como seguidoras de Jesús y participantes de las primeras comunidades cristianas, las mujeres estuvieron presentes desde el principio de la iglesia primitiva. Sin embargo, el lugar que las mujeres ocupaban, los ministerios que ejercían, los testimonios que dejaron en casi 2000 años de historia, ni siempre se han valorado. En el siglo XIX, Friederike Münster y su marido Theodor Fliedner iniciaron el movimiento de la diaconía en Kaiserswerth, desarrollando el trabajo del cuidado de las mujeres ante las desigualdades sociales provocadas por la revolución industrial. En el siglo XX, muchas iglesias protestantes tradicionales ordenaron mujeres al ministerio pastoral. Estos cambios se deben al rescate de la presencia y participación de las mujeres en la iglesia primitiva, el concepto del bautismo y ministerio desarrollado en el cristianismo, y la propuesta inclusiva de Jesús en sus palabras y acciones. Sin embargo, la presencia de las mujeres en el espacio religioso y su liderazgo en las comunidades no ha sido un asunto pacífico. La conjunción entre la forma griega de pensar y la forma romana de administrar, aprobada por la Iglesia desde el siglo III, llevó a una reducción de los espacios para las mujeres. Ya al principio del siglo III se percibe un creciente interés de las élites municipales romanas entrenadas para la vida pública por el cristianismo. Un proceso que culminó un siglo después con la conversión del emperador Constantino. Muchas comunidades dieron la bienvenida a este cambio, pero esto cambió significativamente el papel de las mujeres en el espacio de la iglesia. Hasta entonces, las mujeres estaban desarrollando actividades dentro de la iglesia y trabajando en el espacio doméstico, ya que los servicios se celebraban en sus propios hogares. No había iglesias. La iglesia era en la casa. Esto no significa, sin embargo,
que el ministerio de las mujeres se limitaba a ese espacio porque muchas actividades eran públicas, por ejemplo, como la diaconía. Con el cambio en la relación entre el cristianismo y el imperio, la Iglesia comenzó a disfrutar los beneficios de una entidad pública. La gran pregunta entonces era si las mujeres pudieran ejercer sus ministerios, ya que el ministerio eclesial se había convertido en un ministerio público. Uno de los principales articuladores teológicos de esa transición fue Tertuliano. Su visión innovadora de la Iglesia como un cuerpo político en lugar de una asociación privada o doméstica contrasta con su visión conservadora sobre el papel de las mujeres. Sus escritos hacen eco a la cultura aristocrática romana, donde las mujeres deben cuidar de su honor con modestia y decencia, no asumiendo funciones públicas. Tertuliano identificó como heréticas las mujeres que enseñan, se involucran en disputas teológicas o retóricas, exorcizan, curan y bautizan. Los argumentos teológicos para justificar la limitación de los ministerios de la mujer se encuentran en 1 Timoteo. Él acordó, sin embargo, que las mujeres profetizaran. Tertuliano también invocó los argumentos de la disciplina y la autoridad para frenar la falta de rigidez en los cultos. Él insistió en la distinción entre catecúmenos y bautizados, laicos y clérigos, visitantes paganos y creyentes. La jerarquía era necesaria para mantener la disciplina en la Iglesia. Para que la Iglesia fuera más respetable en el mundo público, el papel de las mujeres debería ser reducido. Tertuliano volvió a introducir el uso del velo para las mujeres para preservar su castidad. Acusaba de atrevidas las mujeres que ejercieron el ministerio público. Curiosamente, las mujeres parecen usurpar el lugar público reservado en la tradición greco-romana solo para los varones, que les lleva a ser entonces acusadas. Así, el orden público del culto debe excluir a las mujeres. En los siglos siguientes, además de los escritos paulinos, se utilizó como un argumento en contra del liderazgo de las mujeres el hecho de que las mujeres no hubieran sido parte del grupo de los 12 discípulos. Había también el argumento cristológico que Jesús mismo, siendo hombre, había establecido que el varón está más cerca de la divinidad. Se creía que había una jerarquía donde Dios y Jesús están en la parte superior, luego vino al hombre y finalmente la mujer, que estaba más cerca del diablo. La mujer era la segunda en la orden de la creación, pero la primera en pecar. Una mujer nunca podría ser representante de Cristo en la Eucaristía, conforme la teología desarrollada por San Tomás Aquino. Solo los hombres podían ser verdaderos representantes del ser perfecto divino. Todo eso culmina en la Edad Media y una simple cita puede resumir el estado de desprecio y disgusto con que las mujeres se vieron en la Iglesia. El Malleus Maleficarum, el manual de caza de brujas, nos da esta demostración. Aquí está la cita. Pero la razón natural es que la mujer es más carnal que el hombre, como le demuestran sus muchas abominaciones carnales. Y debe tenerse en cuenta que hubo una falla en la formación de la primera mujer. Ella fue creada de una costilla curva, es decir, de una costilla del pecho,
cuya curvatura es, por así decirlo, en contra de la rectitud del hombre, y a causa de este fracaso la mujer es un animal imperfecto, siempre decepciona y miente. Esta no es mi opinión, naturalmente, ¿no? A través de una reconstrucción histórica feminista, ha sido posible identificar varias mujeres que trabajaron mucho en la Edad Media. Nombres como Eloísa en el siglo XII, Hildegarda de Bingen en el siglo XII, Mechtel de Magdeburg en el siglo XIII, Catalina de Siena en el siglo XIV, Julia de Norwich en el siglo XIV, representan contribuciones de mujeres como intelectuales, filósofas y también predicadores, aunque restringían sus actividades en el espacio de los conventos. Místicas, religiosas, visionarias, actuaron en un momento muy peculiar en la historia de la Iglesia. Durante los siglos XIII y XIV, con la renovación del fervor religioso en Europa, hubo un aumento en el número de mujeres en los conventos y abadías. También hubo un aumento de los movimientos considerados heréticos. En estos es importante tener en cuenta que el papel de las mujeres y de los laicos como predicadores era causa de rechazo. Entre estos grupos están los valdenses y los cátaros. Originalmente iba a hablar acerca de eso, pero me parece que va a haber cátedras Carnahan que van a tratarlo mejor do que yo iba a tratar hoy. Así regresen en el próximo año o en 2 años. 2 años. Bueno, hasta entonces. Durante el periodo de la Reforma Protestante, la maternidad y el matrimonio se consideraron el lugar natural de la mujer. La experiencia de los conventos, donde las mujeres tenían acceso a la educación teológica, estaban libres del peligro de mortalidad materna, fue desacreditada por los reformadores. En la tradición protestante, la educación cristiana fue largamente difundida y se esperaba que niños y niñas participaran. Las mujeres eran tan importantes como los hombres en el testimonio de fe. Todavía, esto no se traducía a que las mujeres también podían tener acceso al sacerdocio ordenado, a pesar del éxtasis en el sacerdocio real. Se podría decir que la idea del ministerio femenino encontró resistencia en teólogos como Lutero y Calvino mucho más por sus límites históricos que de sus convicciones teológicas. Sin embargo, especialmente Lutero no escatimó argumentos bíblicos para reducir el papel de la mujer a esposa y madre. La dimensión escatológica del bautismo y el hecho que tanto el hombre como la mujer son justificados por la gracia de Dios no se traduce en una eclesiología o una antropología que refleja esa dinámica. Por el contrario, los teólogos de la Reforma repiten los argumentos del orden natural como orden instituido por Dios para explicar la desigualdad social entre varones y mujeres. Para Lutero, la mujer fue creada como ayudante del varón, una compañera en todas las cosas, sobre todo para dar a luz a niños. Es a partir de ese lugar, en la familia, que la mujer debe dar testimonio de su fe. Lutero asigna un contenido espiritual a la procreación, señalando que era la tarea de la mujer, como una buena esposa y madre, el cuidado infantil y la educación cristiana en la familia. Según Lutero, el matrimonio es la mejor de las instituciones divinas, una institución temporal ordenada por Dios y debe impedir la realidad del pecado.
En el orden de redención, el hombre y la mujer son iguales, imagen de Dios, justificados y llamados a vivir en Cristo. Sin embargo, en el orden natural, el papel de la mujer corresponde a su función materna, subordinada al hombre. Lutero no propone una sumisión ciega y unilateral de las mujeres, a pesar de que a menudo se refiere a ellas en un lenguaje grosero. Se puede ver claramente una falta de correspondencia entre el avance teológico y aquiescencia a la cultura de la época. En su obra clásica de 1521, Lutero alude al ministerio de la predicación. Basado en los escritos de Pablo, Lutero utiliza dos argumentos para delimitar este ministerio. En primer lugar, se utiliza el argumento cultural, es decir, que los hombres tendrían más facilidad para expresarse en público. Quien quiere predicar debe tener buena voz, elocuencia, memoria y otros dones naturales. Lutero considera que es más apropiado al hombre predicar para mantener el respeto y la disciplina. El segundo argumento es de orden teológico. Pablo invoca la ley, Génesis 3, que requiere sumisión de la mujer, a lo que Lutero contrapone el Evangelio y el Espíritu. Lutero reconoce la existencia de mujeres destacadas en la tradición bíblica y menciona personajes como Miriam, Hulda, Débora y María, notorias por el don de la profecía. A través del Espíritu, las mujeres son llamadas y podrían ejercer autoridad sobre los hombres, sobre todo en la profecía como la interpretación de Joel. Lutero está de acuerdo con Pablo que la predicación femenina no sería aceptable cuando hay hombres en la comunidad para hacerlo. En el párrafo siguiente, sin embargo, Lutero deslegitima esta conclusión al afirmar que el oficio de la predicación es común a todos los cristianos, una tarea de cada persona bautizada. Un ejemplo del efecto de la reforma sobre la vida de las mujeres se evidencia en la trayectoria de Catarina von Bora. Catarina provenía de una familia noble, pero sin mucha riqueza. Cuando tenía unos 5 años, su madre murió y su padre la envió a un convento benedictino cerca de Halle. A los 10 años fue enviada a un convento cisterciense en München, donde fue consagrada como monja a los 16 años. La vida en el claustro dio a Catarina algo que la mayoría de las mujeres no tenían: la capacidad de leer y escribir. Incluso aprendió algo de latín. Cuando estaba en el claustro en München, Catarina y otras hermanas aprendieron sobre la obra de Lutero. Se sabe que en 1519 Lutero predicó en Grima, un pueblo cerca de München. Las enseñanzas de la Reforma hicieron un llamamiento a las hermanas. Así que en 1523, después de la vigilia de la Pascua, Käthe, como la conocemos, y otras 11 monjas dejaron el claustro en secreto en la noche. 12 monjas viajaron a Torgau y de estas 9 fueron a Wittenberg con la expectativa de que Lutero las ayudara. Catarina se alojó con la familia del pintor Lucas Cranach, acerca del cual ouvimos ayer. En ese tiempo, dejar la vida religiosa o ayudar a alguien a escapar era un crimen. Catarina y 11 mujeres arriesgaron sus vidas, así como Leonard Koppe, regidor y comerciante que ocultó las monjas en su carro, presumiblemente en barriles de arrenques. El historiador Eduardo Hornet
nos recuerda que en esta época las familias ricas, sin querer dividir sus propiedades con la herencia, enviaban las hijas con 6 a 8 años al convento para evitar que se casaran. Y por lo tanto las familias no las recibían bien cuando regresaban del convento. Si Lutero en el principio era un novio reticente, su actitud hacia el matrimonio cambió drásticamente. En 1524 escribió una carta a Spalatin diciendo: no quiero casarme. En otra carta, un año después, decía que no tenía idea para casarse, pero 2 meses más tarde, en 1525, casó con Catarina. Si Lutero no amaba Käthe cuando se casaron, su amor creció con el tiempo. Tenían un matrimonio feliz y exitoso. Antes de casarse, Lutero alimentábase en forma deficiente y, como él mismo admitió, a menudo dormía en una cama mojosa que no estaba arreglada hacía meses. En 1526, Lutero confesó a Michael Stiefel: mi Käthe en todas las cosas es tan dulce y agradable que no cambiaría mi pobreza por las riquezas de Creso, o no cambiaría mi Käthe por Francia o Venecia. Lutero dio muchos apodos para Käthe, incluyendo Costilla, Señor Käthe y Käthe, que es corriente. También la llamó de la estrella de la mañana de Wittenberg debido a su actitud enérgica. El matrimonio entre un monje y una ex-monje y una ex-monja fue muy controvertido. Lutero fue llamado el más loco y lascivo de los apóstatas y Käthe una pobre mujer engañada. Comentarios y obras de teatro fueron escritas para atacar los dos. Gravuras de cerdos protestantes caminando por el pasillo de la iglesia fueron grabados en madera, seguidos por los más grandes de todos los cerdos, Catarina von Bora y Lutero. Lutero tenía 41 años de edad y Käthe 26 años cuando se casaron. Entre 1526 y 1534, la pareja tuvo 6 hijos: Johannes, Elisabeth, Magdalena, Martin, Paul y Margaret. Käthe y Martin recibieron el antiguo monasterio agustino en Wittenberg como regalo de bodas y pronto Käthe estaba manejando todos los asuntos domésticos. Ella era una administradora frugal y sagaz. Criaba ganado, tenía una fábrica de cerveza, hospedaba estudiantes y profesores, tuvo varios jardines que alimentaban tanto su familia como a pensionistas, construyó caballerizas y, utilizando las técnicas de enfermería que había aprendido mientras en el claustro, se hizo cargo de la salud de muchas personas en Wittenberg. Catarina participó con frecuencia de las famosas conversaciones de mesa de Lutero. Está claro que el matrimonio era una mejora de la calidad de vida de Lutero, pero ¿puede decirse lo mismo de Catarina y las otras mujeres que abandonaron el convento para ser esposas y madres? Vale la pena preguntarse cómo esta domesticación de la vocación de la mujer respeta el espíritu de la reforma. La salida del convento para el mundo de la casa ¿es solo un desvío temporario o es permanente? Para obtener finalmente la visibilidad en el espacio público, ¿qué estrategias las mujeres tuvieron que emplear para garantizar su visibilidad? En el caso de Catarina von Bora,
El espacio de la casa, el oikos, fue el espacio de la economía, la oikonomía. La casa no era el espacio privado, sino el espacio de sus talentos administrativos. La confianza de Lutero en que Catarina fuera una administradora sagaz se evidencia en el hecho de Lutero dejar en su testamento todas las propiedades al encargo de Catarina. En ese tiempo las propiedades pasaban del padre al hijo, pero Lutero las dejó a su esposa. Lutero murió en 1546 en Eisleben. Catarina estaba muy triste por su muerte y en una carta a su hermana Cristina, ella dijo que estaba tan afectada por el dolor que no podía comer, beber o dormir. Ella y sus hijos se vieron obligados a abandonar Wittenberg ese mismo año debido a la guerra de Smalkalde. Volvieron al fines de 1547, cuando terminó la guerra, solo para encontrar que todas las propiedades habían sido confiscadas o estaban arruinadas. El antiguo monasterio agustino donde vivían había sido saqueado y dañado en la guerra, pero Käthe lo reconstruyó como una pensión. Catarina falleció en 1552 en Torgau, 6 años después de Lutero. Ella había dejado Wittenberg debido a un brote de la muerte negra y fue enterrada en la iglesia de Santa María en Torgau. Torgau alberga el único museo dedicado a la vida de Catarina von Bora. Otra mujer acerca de la cual quiero hablar es Katharina Schütz-Zell, quizás menos conocida, es la otra Catarina. Nacida en Estrasburgo, era hija de un ebanista y tenía una buena formación intelectual. Catarina había leído muchos de los escritos del Martín Lutero y recibido su influencia. Ella se casó con Matteo Zell, párroco de la Catedral de Estrasburgo, que era 20 años mayor que ella. No tuvieron hijos. Como hemos visto, el matrimonio de un sacerdote causaba la ira de las autoridades católicas y Matteo Zell fue excomulgado de la iglesia por el obispo de Estrasburgo, bajo las protestas de muchos, de entre ellos también la propia Catarina, que envió varias cartas de protesta al obispo. En una de ellas dice que vivía en comunión armoniosa con su marido y no estaba de acuerdo con la supuesta vida de celibato religioso. De estos celibatarios, y aquí una cita, no pocas veces 7 mujeres están embarazadas al mismo tiempo. Mateo y Catarina Zell trabajaron juntos en Estrasburgo y llevaban textos bíblicos de Gálatas 3 y de Joel 2 como argumentos en contra de la afirmación que las mujeres deben guardar silencio en la comunidad. A menudo se le llamaba Catarina su ayudante por su colaboración en la proclamación del Evangelio y difusión de las ideas de la Reforma. En su investigación sobre Catarina Zell, la diácona Ruth Brackmeier destaca su papel como diácona también y ofrece muchos ejemplos de este ministerio. Según Brackmeier, Catarina debe haber sido una mujer muy cariñosa y práctica. Cuando 150 hombres protestantes llegaron a refugiarse en Estrasburgo, ella recibió 80 de ellos en la casa pastoral y cuidó de su alimentación durante 4 semanas. Esos 150 hombres habían sido expulsados de la ciudad de Kennington y habían dejado atrás sus familias, y Catarina les escribió cartas de consuelo. Catarina también cuidó de un sobrino que tenía sífilis. Cuando ya no podía cuidar de él en la casa, lo llevó a una institución, a un hospital. Y se sabe que el hospital en la Edad Media era el hogar para morir, no para sanarse, sino para morir. Ahí, viendo las condiciones catastróficas del hospital,
y que muchos pacientes siquiera sabían cómo orar el Padre Nuestro, escribió un informe al ayuntamiento en que sugiere, entre otras cosas, que hubiera un apoyo espiritual para las personas hospitalizadas. Su presencia también fue diplomática. Cuando se inició la guerra de los campesinos, Catarina, su esposo Mateus y Wolfgang Capito, que es otro líder de la Reforma, fueron a los campos de los campesinos para convencerlos de no usar la violencia, pero infelizmente no tuvieron éxito. En una batalla cerca de Estrasburgo fueron derrotados los campesinos. Se estima que alrededor de 100.000 campesinos fueron masacrados. Una multitud de 3.000 refugiados vertió a la ciudad de Estrasburgo y Catarina ayudó a darles refugio durante medio año. Catarina era sin duda más que una ayudante de su marido. En 1529 ella recibió a Zwinglio y a Ecolampadio de Basilea, que iban a Marburg para reunirse con los reformadores Lutero y demás, a buscar un entendimiento acerca de la Cena del Señor. Cuando Catarina se enteró de que los reformadores no habían llegado a un acuerdo, ella escribió una carta a Lutero. En la carta critica a Lutero por no haber observado el más importante, el amor cristiano, en lugar de dar prioridad a las controversias doctrinales. Catarina también mantuvo correspondencia con otros reformadores y una vez 30 de ellos se quedaron en su casa. Con su marido también emprendió viajes, incluso visitó a Lutero, la familia de Lutero en Wittenberg. En 1534 editó un libro de himnos en cuyo prefacio anima a los cristianos a cantar mientras trabajan. Cuando Catarina tenía 51 años, su marido Mateo murió. En el momento de su entierro, Catarina habló a la comunidad en forma de predicación. Su sermón fue aceptado con controversia. Ella, sin embargo, negó que aspiraba al ministerio de predicador o apóstolo, pero se comparó con María Magdalena, que habiendo sido enviada por el Señor para el testigo de la resurrección de Cristo, se convirtió en un apóstolo. Un año después de la muerte de Mateo, Catarina recibió escondido los reformadores Búcero y Fagius en su casa antes que ellos iban al exilio en Inglaterra. Sus últimos años estuvieron marcados por enfermedad y el diálogo con la nueva generación de predicadores protestantes. Una ala protestante quería reformas más radicales y condenar a las personas que diferían de sus convicciones. Catarina afirma que el amor cristiano debe estar por encima de todas las diferencias y que uno no debe utilizar ningún tipo de violencia. Así que visitó en la cárcel a un predicador protestante de la línea radical y envió cartas a Ludwig Rabus que difamaban otros predicadores como Zwinglio y sus seguidores. Ella le escribió que sus actitudes llamaban a la destrucción de la iglesia en lugar de construirla. Rabus le entregó la carta sin abrirla, pero Catarina le envió otra carta, aconsejándole que deje de condenar para no ser condenado. En respuesta a esta carta, Rabus declara que ella tiene una boca desvergonzada. Sin embargo, ella le escribe de nuevo y también expone su comprensión del bautismo y la Santa Cena. Con el fin de obtener apoyo para sus ideas pacíficas, publicó su correspondencia con Rabus. En sus concepciones teológicas encontramos puntos de vista defendidos hoy por la teología feminista, cuando, por ejemplo,
dice en su interpretación del Padre Nuestro que Dios sea comparado con una mujer que conoce el dolor del parto y la alegría de una madre que amamenta. La publicación de Catarina hay una carta de Catarina que es una carta de consuelo a Felix Armbruster, donde ella interpreta el Salmo 51 y la oración del Padre Nuestro. Armbruster era un alto magistrado de la ciudad, pero había contraído la lepra y vivía como un muerto vivo afuera de las murallas de la ciudad. La razón por que tenemos tantas informaciones acerca de Catarina es porque ella publicó sus escritos, sobre todo su correspondencia. Estos no son tratados teológicos, pero fueron escritos de naturaleza pastoral que difundían en forma de folletos. Además de escritora, Catarina también fue una predicadora. Cuando dos mujeres anabaptistas murieron, ningún predicador quería enterrarlas porque esto alejaría a los líderes protestantes. Pero Catarina hizo la predicación. Una fue sepultada en la madrugada en secreto. El ayuntamiento quería demandar a ella por su acto, pero mientras tanto Catarina murió. Catarina Zell fue una reformadora. Ella tenía un marido que le daba apoyo, no tenía hijos, mantúvese informada acerca de las polémicas teológicas, acompañaba los debates teológicos a través de la lectura y publicaba sus ideas. Todo eso contribuyó para su notoriedad. La historia de dos mujeres durante el periodo de la Reforma ayuda a entender el tipo de argumento que las mujeres deprendieron de las discusiones teológicas de la época, y no tanto lo que los reformadores decían acerca de ellas. Por ejemplo, lo que tenemos acerca de Catarina von Bora es lo que Lutero habla acerca de ella. Pero con Catarina Zell y las otras son ellas mismas que hablan, que escriben, que publican. Marie Dentier, de Ginebra, Suiza, escribió una carta a su amiga Margarete Navarre en Francia en 1539, donde defendió la predicación hecha por las mujeres. Ella usó el pasaje bíblico de Mateo 25, la parábola de los talentos, como ilustración para el regalo desperdiciado si las mujeres no podían predicar. Ella interpretó el talento, talenton, no en su sentido estricto como una moneda, pero en un sentido muy moderno, talenton como un talento, como algo, una capacidad que se puede desarrollar. Es una habilidad natural o mental, un potencial. Como ex-monja venida de Tournai, na Francia, llegó a Ginebra con su marido Antoine Fromet. Marie Dentier escribió una carta titulada En defensa de la mujer y argumenta: aunque no nos permitan predicar en reuniones o lugares públicos, no es prohibido escribir o aconsejarnos mutuamente. Esta carta fue publicada en Ginebra y tuvo amplia difusión, lo que le causó muchas persecuciones. Marie incluso había predicado públicamente en el convento de Santa Clara, donde sugirió que las hermanas abandonaran su vida célebre para una vida plena del Evangelio y de la alegría de tener un esposo y hijos. Al parecer, dentro del movimiento de la Reforma y entre los calvinistas en Ginebra, en los primeros años las mujeres se les permitió predicar públicamente, pero según la carta de Marie, esta tolerancia se desvanecía poco a poco, lo que la hizo tener que buscar un argumento bíblico para justificarlo. Así que ella cita ejemplos de mujeres en la Biblia que tuvieron gran influencia, especialmente las que han sido llamadas a predicar. La samaritana,
que no se avergonzó de anunciar a Cristo, y las mujeres que anunciaron la resurrección de Jesús. Otra mujer, Rachel Speight, calvinista en Inglaterra, también utilizó la parábola de los talentos en su obra acerca del sentido de la muerte, en 1621. Lo escribió en forma de poesía. Como no podría predicar en público, publicó sus escritos. En ese tiempo, la mayoría de las mujeres que escribieron utilizaban seudónimos masculinos a fin de permanecer en el anonimato. Rachel fue una de las primeras mujeres a usar su propio nombre como autora. Ella estaba usando un recurso literario muy común entre los protestantes. Por cada argumento que defendió, indicaba en el margen del texto los pasajes bíblicos que justificaban su posición, mostrándose así competente para argumentar bíblica y teológicamente. También hizo uso de la parábola de los talentos. Ella decía que las mujeres recibieron de Dios cuerpo, alma y espíritu. El alma es el lugar donde habita la mente, la voluntad y el poder. ¿Por qué Dios ha dado a las mujeres todos esos talentos para no usarlos? Si las mujeres enterraron o hicieron mal uso de los talentos dados por Dios, serían como un siervo irresponsable. Por lo tanto, el hecho de la mujer predicar no era solo una cuestión de oportunidad que la iglesia o la comunidad les ofrecían, antes era un compromiso de las propias mujeres en el Evangelio y tenían esta responsabilidad hacia su Señor. Al igual que los siervos de la parábola de Mateo, las mujeres también tenían que responder a Dios por los talentos recibidos y cómo los administran. El argumento sobre los talentos y dones espirituales ha sido ampliamente utilizado en los siglos y siguieron la Reforma. El Espíritu puede elegir y vocacionar a cualquiera para hablar. Pero ¿por qué tomó hasta el siglo XX para que las mujeres fueran ordenadas en las iglesias protestantes? Mary Wiesner explica que hasta entonces las mujeres tendían a discutir de forma individual y no como una colectividad femenina. Ellas argumentaron que eran la excepción, que estaban por encima de las mujeres comunes. Ellas entendíanse como elegidas para realizar ciertas actividades, como la predicación de la palabra. El Espíritu las eligió a pesar de que sean mujeres. Por lo tanto, era antes un favor divino que las hizo excepcionales. Y de esta manera no cuestionaban toda la ideología de la inferioridad femenina. Esto solo vendría después, y casualmente desde el movimiento de mujeres seculares y no de la iglesia. Solo en el siglo XVIII algunas escritoras comienzan a discutir sobre los derechos de las mujeres como un grupo y no solo como individuos. Y acá está el escrito de Mary Wollstonecraft, Vindicación de los derechos de las mujeres. Dentro de la iglesia, las mujeres tendían a solicitar espacios especiales para ellas mismas, en función de su propia persona, a menudo utilizando la terminología de la vocación. Al análisis de Wiesner debe-se añadir otro punto importante, la cuestión de la clase social de donde venían las mujeres que escribieron. ¿Qué tipo de mujeres tenían acceso a la educación, con la posibilidad de publicar sus escritos e incluso financiarlos? Solo las mujeres de clase alta que también defendían sus intereses como grupo social.
Generalmente las mujeres de las clases altas no defendían los intereses de todas las mujeres, pero su interés en ser iguales a los hombres, es decir, tener los mismos derechos religiosos que los miembros varones de su clase. No es de extrañar, por lo tanto, que no hubo cuestionamiento de la ideología dominante, ya sea de la supremacía masculina, sea de la jerarquía de una clase sobre otra. Junto a esto, también se debe preguntar acerca de la tendencia a domesticar las mujeres, es decir, reducir su llamado al cuidado de la casa, la familia, los niños. El argumento de la ley natural, donde las mujeres tienen más aptitud para el servicio que para el liderazgo, fue superado solo en el siglo XX con el movimiento feminista. El argumento de la excepcionalidad de algunas mujeres pudo ser suplantado por el argumento de que todas las mujeres tienen capacidades. Como los hombres, no todo el mundo tiene una vocación de liderazgo. No es posible generalizar que todas las mujeres no lo tienen. Pero el argumento excluyente y esencialista que impide a las mujeres a ascender, sea a la educación, el trabajo remunerado, el derecho de tener propiedades, la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo, son avances recientes. Sin embargo, hubo que esperar hasta el siglo XX para entender que el sacerdocio real de todos los creyentes también incluye la participación de las mujeres en el ministerio ordenado, y nos llevó hasta el siglo XXI para entender que este sacerdocio también incluye múltiples identidades sexuales. Gracias por su atención. Quiero comenzar agradeciéndole a Wanda su aporte sobre mujeres y reforma, que creo que digamos, tiene la virtud de hacer una vinculación muy interesante entre una descripción muy detallada, precisa, de los distintos contextos históricos en que se va configurando los roles atribuidos y los roles que las mujeres, digamos, luchan, se abren en el transcurso de la historia de la sociedad occidental y de la iglesia, digamos, cristiana de Occidente en particular, con un énfasis en las experiencias de estas mujeres de la Reforma que señaló. En ese sentido, hay una muy interesante, digamos, forma de mostrar cómo ciertas percepciones teológicas se vinculan, digamos, a formas de organizaciones de la sociedad, de la cultura, de la atribución de roles en la sociedad, y que deja, digamos, abierto una serie de cuestiones muy interesantes. Desde el punto de vista teológico, que es mi competencia, digamos, específica, Wanda, si no entiendo mal, lo que ella nos aportó, subrayó sobre todo el significado que tuvo, digamos, en términos de transformación, ¿no? El lugar del rol de la mujer, por lo menos en términos conceptuales, la afirmación central de la Reforma de el sacerdocio común de todas las y los creyentes, ¿no es así? En ese sentido destacó el significado, si bien no usó este término, yo quizás sí lo utilizo para subrayar, digamos, algo que creo que está en la intención de Wanda, el significado revolucionario, ¿no?, que tuvo esta percepción de la Reforma, insisto, en términos concepcionales, digamos, ¿no? Más allá de, digamos así, dinámicas históricas que ella muestra, ¿no?, que nos permiten ver cómo a lo largo de la historia y de la propia Reforma, con sus propias contradicciones históricas,
esas percepciones revolucionarias en germen después fueron como cooptadas, digamos, por las formas sociales, políticas, eclesiales y culturales. Pero bueno, quedémonos en ese punto y en la concentración, digamos, en el tema del sacerdocio, que ella retoma al final, digamos, como focalizando ese punto específico, digamos, como base para pensar, o sobre base teológica del cual las iglesias argumentaron la legitimidad teológica en la perspectiva de la fe cristiana de el ministerio ordenado de la mujer, ¿no es así? Y ella señala con justeza y muy bien de personas con diversas identidades sexuales, digamos, en la legitimidad en el derecho al ministerio, que si bien es una cuestión que está en debate, no solamente en el campo católico, mucho más, sino también en el campo de las iglesias del protestantismo, por diversas situaciones, contextuales, culturales, etc., es una perspectiva muy valiosa la que ella trae ahí para volver a ponernos, digamos, ese desafío como un desafío central de nuestra vida como cristianos, ¿no?, en la iglesia. Dos o tres cositas. Una más de tipo histórico y otras más de tipo teológico. De tipo histórico, que creo se vinculan, digamos, en un punto con la de teológica, me parece que hubiera sido interesante, digamos, traer un testimonio adicional de mujeres de la Reforma, que es precisamente el de Argula von Grumbach. Argula von Grumbach fue precisamente, digamos, una mujer de la nobleza que con el acceso, digamos, a los escritos de Lutero adhirió a la Reforma. El caso de Argula von Grumbach es muy importante porque el de ella es el primer panfleto de una mujer de la época de la Reforma, en 1523. Y es muy interesante por dos cosas. Por un lado, porque sale en defensa pública de un joven que había estudiado en Wittenberg y que en la Universidad de Ingolstadt, en Bayern, se le había iniciado un proceso por hereje que tenía muy serias consecuencias, digamos, ¿no? Entonces, Argula von Grumbach sale con un panfleto público que fue, para que se den una idea, es de 1523 el panfleto. En 1524 ya tenía 15 ediciones. Para darse una idea del impacto publicístico que tuvo, digamos, ¿no? Y me parece doblemente significativo este ejemplo, no solamente por ser, digamos, la primera aparición en escena de una mujer que toma la palabra, digamos, en un sentido tan comprometido, digamos, ¿no?, tan expuesto, sino también por una razón que a mí me parece muy significativa, que aparece señalada en el prólogo del panfleto que no es de Argula, pero sí es del editor, es un editor de Nuremberg, del cual no se sabe el nombre, en donde precisamente, como es común en varias de estos testimonios de estas mujeres pioneras, digamos así, coloca la intervención de una mujer en ese contexto, manifestándose públicamente en una cuestión de radical significado en términos teológicos, sociales, cosmovisionales, etc., con la referencia a Joel 2. Y la referencia a Joel 2 es la referencia a la lectura apocalíptica, escatológica del tiempo histórico que se está viviendo, donde efectivamente una mujer toma la palabra públicamente para poner en cuestionamiento la teología y la clasificación social reinante. Es decir, esta perspectiva de conciencia de vivir un tiempo escatológico, de la irrupción de una realidad que trastoca los esquemas y los órdenes de esa sociedad,
¿no? Que trastoca radicalmente, con la aparición de esa voz femenina, marca de alguna manera el impacto que significó en esa sociedad una mujer tomando la palabra y interpelando críticamente a toda una universidad de clérigos varones. Era el mundo puesto patas para arriba, pero justamente por, digamos así, una percepción radical del Evangelio, ¿no? Entonces, yo creo que acá, digamos, ver esta cuestión me parece muy importante, ver el tema escatológico, porque nos remite a un tema justamente de esa radicalidad de la percepción de la Reforma, en términos del significado y la relevancia que tiene como discusión de los órdenes de poder y de clasificación establecidos. Porque si bien es cierto, digamos, que la doctrina del sacerdocio universal plasma justamente y saca las consecuencias críticas, digamos así, precisamente de la crítica radical que hace Lutero desde su percepción del Evangelio, la centralidad de la justificación y de la teología de la cruz, ¿no? Como crítica a una sociedad de cristiandad donde lo que, digamos así, se consolidaba como orden querido por Dios divino era una sociedad jerárquica, ¿no? Sacralmente jerárquica, donde clérigos varones estaban en la cima de ese orden de poder sobre el resto de la sociedad, en los términos tan lindos como vos lo señalaste, digamos, recién. Me parece que a mí me resultaría interesante escuchar un poquito más de parte tuya, Wanda, en mostrar las raíces de esta, digamos, forma de enfocar la Reforma, el sacerdocio universal de todos los creyentes, en justamente el núcleo central, digamos, de la percepción teológica de Lutero en la teología de la cruz y la justificación por la sola gracia, digamos, ¿no? ¿Qué vínculo hay allí, digamos? Porque me parece que allí podríamos mostrar mejor, me parece, el carácter explosivo que tiene esa percepción del Evangelio en términos de aquello que predica Pablo en Romanos, ¿no? 1:16, ¿no? El Evangelio es poder de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo acá esa percepción radical de la Reforma cuestiona las clasificaciones, la articulación del poder de esa sociedad, digamos, medieval? Y cómo, digamos así, precisamente la perspectiva de la justificación por la sola gracia habilita una discusión en la que, yo no sé si por limitaciones históricas o por limitaciones teológicas, los reformadores no supieron sacar, digamos, las consecuencias precisamente teológicas de sus propias percepciones más radicales, digamos, ¿no? Es decir, habilita una ubicación de las identidades de género, por ejemplo, justamente poniendo en discusión la matriz de poder en torno a la que las identidades de género juegan un papel en ese orden que clasifica a los seres humanos, cómo los clasifica, en función justamente de una organización del poder. Porque la Reforma, por falta de consecuencia teológica, y con esto voy terminando, esta es mi sospecha y me gustaría que nos cuentes un poquito quizás al respecto, creo que si bien cuestionó la cimentación del espacio sagrado como espacio de reclusión de las mujeres en la Edad Media, su propia falta de radicalidad en lo teológico y las consecuencias en el orden social del cuestionamiento de las relaciones de poder llevó a otro tipo de cimentación de las mujeres en el espacio de la casa.
Y acá se muestra, digamos, esa falta de connivencia en que el protestantismo posterior se llevó demasiado bien con ese orden social, el capitalismo surgiente, que necesitaba a las mujeres allí para jugar el papel que tenía que jugar en ese nuevo orden de relaciones económicas, políticas y de configuración del poder, digamos, ¿no? Entonces, yo me quedaría por ahí con esa preguntita. Bueno, ¿qué decir después de este recorrido histórico, teológico tan fructífero? Yo me puse a pensar cuando leí tu escrito que aquellas palabras de la filósofa Celia Amorós, española, cuando dice que las mujeres en la historia son como muros de arena que entran y salen al espacio público sin dejar rastro, borradas las huellas. Y en este sentido, Banda, en su ponencia, hizo un rastreo de las huellas que dejaron estas mujeres que acompañaron de una forma u otra a la Reforma. Y lo hizo con una metodología, a mi modo de ver, claramente de la teología feminista. En primer lugar, Banda visibilizó a las mujeres por su nombre y apellido, las diferenció perfectamente entre ellas, sacó a la luz la experiencia cotidiana de sus vidas y rescató su palabra cuando la historia se lo permitió, porque es una tarea bastante difícil, no tanto para las mujeres de la Reforma, sino como para las mujeres en la historia, escapar al destino reservado para el género. Evidentemente, muchas de ellas pudieron hablar, pero pocas tomaron la palabra. En tercer lugar, Banda tuvo una mirada crítica, implementó la sospecha. ¿Será que la Reforma realmente fue tan positiva para las mujeres? Es la pregunta que quedó por ahí. Y más aún, y esto lo agrego yo, ¿será que el padre de la Reforma toleró la posibilidad de que las mujeres se acercaran al poder? En cuarto lugar, Banda, después de disentir, nos dejó algunas intuiciones para que nosotros y nosotras sigamos ejerciendo la creatividad, otro paso de la teología feminista. Por lo menos a mí me brindó algunas líneas que me sirven en lo personal y en lo comunitario para intentar mantener vivo el principio protestante de construir una iglesia reformada, siempre reformándose. En la ponencia de Banda yo encontré dos ejes que me parece que se movieron ahí. Ustedes cuando la lean por ahí van a encontrar otros ejes, porque esa es la riqueza del sentido que tiene este texto, que es realmente rico. El primer eje que encontré, Banda, me parece que es el constructo mujer visto como lo otro de la historia. Cuando vos pusiste ejemplos muy claros de la filosofía aristotélica, también pasando por Tertuliano, por supuesto, y también por Lutero. El constructo mujer como lo otro de la historia. Vos lo retiraste, pero en algún momento, y lamenté que lo retiraras del texto, hablabas de la Inquisición. Y me parece que la Inquisición es el punto álgido que ahí pasó desapercibido hoy, pero vos lo habías puesto, en donde protestantes y católicos se unieron para decir que aquello, lo otro, poniéndole el mote de brujas, había que exterminarlo.
Pienso que lo otro sigue siendo también, y esta es la pregunta, si no ves esto, esta concepción de lo otro en los femicidios hoy. ¿Qué otra cosa podría pasar en los femicidios sin una concepción de lo otro? ¿Y en qué manera esta concepción de lo otro no sigue a veces, a pesar de las buenas intenciones, alimentándose en las iglesias? Esta sería una pregunta. La otra pregunta, o mejor dicho, para ir abreviando, me voy a detener en el otro eje. El otro eje que yo encontré es la mujer ser para otros. Esto que tanto el reformador pone cuando habla de su buena, querida Catarina, que tanto le hizo bien. Algunos dicen, entre paréntesis, que los varones ganan una madre cuando se casan y las mujeres ganan un hijo. Habría que ver, ¿no? En realidad, cuando vos trabajás, cuando vos hablas del espacio doméstico, de un espacio que no era considerado como tal en esa época, pero le tenemos que poner un nombre. Así que en ese espacio doméstico, donde fueron metidas, sublimadas, las mujeres también de la Reforma, para, como dicen en Brasil las niñas, para mantener la línea, para estar en la línea y no salirse de ella. Ese espacio doméstico es lo que Celia Amorós, vuelvo a citar, dice que se mueven las idénticas, no el espacio de las iguales o de los iguales, que sería el espacio público, el espacio de las idénticas. Ahora bien, pregunta, banda, en secreto, que no nos escuchen. Decime, si somos lo suficientemente astutas las mujeres protestantes, podríamos sacar de otros textos de Lutero, no lo que citaste en cuanto a Catarina, por ejemplo, ¿no? Sino de otros textos de Lutero, aquellos donde el reformador habla de la autonomía, de la necesidad de que nadie pida permiso a ninguna autoridad para vivir su fe, a fin de que podamos educar no en la domesticación, sino en la autonomía, sobre todo a las niñas, para que implementáramos conscientemente la enseñanza de que éstas dedicaran no el mismo tiempo, sino más tiempo para su espacio individual, no espacio doméstico, individual, espacio privado, autónomo, no negociable, un espacio interior, parafraseando a Virginia Woolf, un cuarto propio. Para que de ahí sí salieran fortalecidas al espacio público. Ese espacio público que se forma en el espacio privado, en el conocimiento de sí y en el saber de sí, que es la condición para la ciudadanía ética. ¿Sí?
hace muchos años, Dorothy Söller dijo que se preguntaba si deberíamos continuar siendo, si la obediencia, perdón, debía continuar siendo el adorno supremo de la mujer cristiana. Yo creo que esas palabras hoy en día, todavía, a pesar de que Dorothy Söller las dijo hace 20 años, ¿no? Tienen bastante vigencia. Me gustaría saber qué pensás vos. El espacio doméstico, este espacio que vos decías, el espacio natural, el varón tiene el goce de su sexualidad. Ahora bien, este goce no afecta mayormente el campo social, a diferencia de lo natural considerado para las mujeres, la reproducción humana, que sí afecta el interés social. La maternidad es sublimada por Lutero. Me parece que vos lo sabés porque lo hablamos tantas veces, Wanda, que consideramos, o por lo menos yo considero, la maternidad como la gran trampa del patriarcado. Por último, vos hablaste de muchas mujeres y cada una tiene su valor, cada una nos ha demostrado distintas estrategias para sobrevivir a la historia. Pero a mí me gusta Catarina Góngora, o la elijo, tal vez porque tenía una cervecería, sería muy buena amiga mía. Esta Catarina Góngora, que vos lo pusiste en rodapié, en nota de pie. Pero a mí me gustaría contarlo porque me parece que vale la pena. Hoy en día hay algunas teologías por ahí dando vuelta que hablan de la creatividad de la cocina de Catarina. Como si Catarina se lo hubiera pasado cocinando para Lutero y los hijos. A mí me gustó esto que vos expresabas, que era casi una empresaria. O sea que estaba en la mitad del puente hacia, lo que vos decías, la economía, Daniel, hacia el espacio público. Sin embargo, estas teologías hoy están proponiendo repensar a Catarina desde este lugar doméstico. Me parece sumamente peligrosas, me parece que caerían en la trampa del feminismo de la diferencia y francamente casi después de 200 años de feminismo que me vengan a decir que tengo que volver a la cocina para ser creativa no es algo que me guste, creo que a vos tampoco. En segundo lugar, porque en este espacio se encierra la función maternal, que como vuelvo a decir, es una gran trampa del patriarcado. Pero también se encierra algo más. La mujer, y en el caso que vos lo dijiste también, repetidamente, todas estas mujeres hicieron su camino propio, pero individual. En este espacio, entonces, las mujeres perderían la posibilidad de juntarse, la posibilidad del afinamiento, de conocerse las unas a las otras y aprender con respeto y aceptar la sabiduría. Pero lo que es peor, perderían la posibilidad de acceder a un espacio público, aquel espacio de los iguales que tendría que ser el espacio de las iguales.
pero me parece que para eso se necesita una tarea pedagógica que no es precisamente la domesticación, una tarea ética y una tarea militante. Porque al final de cuentas, Wanda, y eso creo que estás de acuerdo conmigo, son las viejas y las nuevas rebeldías las que van sustentando nuestras prácticas. Desculpas, mas eu vou falar em português. A alegria de participar das cátedras Carnahan são justamente isso, poder escrever um texto que já é longo demais, deveria ainda ter incluído a Angela von Grumbach e muitas outras, mas é um texto já muito extenso e vocês aqui também já devem estar pensando que está na hora de ir para casa, né? Mas a alegria é de poder escutar a reação que veio tanto do Daniel como da Marcela com relação a esse escrito. Não é à toa que a domesticação da mulher, a saída das mulheres dos conventos para se tornarem as famosas Frau Pfarrer, as esposas de los pastores, que houve um câmbio significativo no entendimento do ministério ordenado, também a partir da reforma em comparação à Igreja Católica. Um pastor que não tem uma esposa não é um bom pastor. E a grande crise que se criou na segunda metade do século XX, quando as esposas de pastores começaram a ter a sua própria profissão, e as comunidades diziam: como? Precisamos de uma Frau Pfarrer. Por quê? Porque a esposa do pastor vai ter ministérios próprios que o próprio marido não poderia desempenhar. E é interessante, falando das consequências que as resoluções teológicas têm para dentro da vida das próprias comunidades. As comunidades se acostumaram a ter dois pelo preço de um. Se no casamento o homem e a mulher se tornavam um e esse um era o marido, no ministério, quando a mulher e o homem estavam no ministério da igreja, tornavam-se um e este um era o pastor. E é muito interessante ver como a construção de comunidade, de liderança, se baseia em grande medida como o pastor escolhe bem a sua esposa. Porque a esposa tem que ser alguém que, assim como vimos nos exemplos, alguém que é ajudante. Mas a partir do momento que essas mulheres não são mais as ajudantes, mas começam a manifestar sua própria questionamento, quando apontam as contradições teológicas. Vejam a Catarina Zell escrevendo para Lutero e dizendo: você está esquecendo o amor cristão. Você e os Zwinglio, por favor, afinem-se, alinhem-se. Hoje em dia não teríamos as diferenças teológicas que temos. Ela era uma negociadora, mas ela era mulher. E por isso não foi tomada a sério. Da participação do Daniel, eu gostaria de ressaltar precisamente a concordância entre reformadores
de que as mulheres poderiam profetizar. Todos estavam de acordo, porque a profecia é um dom do Espírito Santo. A profecia é a palavra falada que ninguém pode questionar. Alguém que denuncia e anuncia. E a esse ministério as mulheres, porque biblicamente não podiam questionar. E eu acho isso interessante, porque apesar de haverem tantos outros testemunhos bíblicos de que as mulheres poderiam desenvolver outros ministérios, sobre esse da profecia havia unanimidade. Eu acho riquíssima a contribuição que tanto Daniel e Marcela apresentaram. Eu acho que temos material para umas 3 cátedras Carnahan, porque é muito rico pensar como o ministério das mulheres acabou sendo um ministério voltado para a família, voltado para o mundo privado, quando na verdade não era essa o chamamento que o próprio Lutero estava propondo. Ele dizia: a vida nos conventos é o que limita a vocação das mulheres, mas no século XVI não havia uma infraestrutura que acolhesse esses novos ministérios. E aqui ambos, Marcela e Daniel, têm razão que os condicionamentos históricos restringiram a novidade da teologia da Reforma. E não só com relação às mulheres, outras questões também ficaram em aberto, mas com relação a este quesito, nos tomou praticamente 500 anos e de receber os aportes que vêm de fora da igreja para entender aquilo que nós dentro da igreja já tínhamos como um tesouro e de voltar a rever esse tesouro à luz também desses movimentos sociais, das iniciativas de busca por igualdade e de usá-los também como uma transformação para dentro da própria igreja. O princípio da igreja, que está sempre se reformando, é uma igreja que continua ativa, né? E eu acho que dentro desses desafios estão também a redefinição de como nós, homens, mulheres, diferentes identidades, diferentes idades, diferentes raças, etnias, como nós podemos trabalhar em conjunto à luz da afirmação do batismo, que em Cristo somos um, que não há homem nem mulher, nem judeu nem grego, nem escravo nem livre, mas que essa unidade em Cristo é a que nos prepara para ir ao mundo e manter o talento escondido embaixo da pedra. Não nos ajuda se nós quisermos ser luz para o mundo e sal na terra. Muito obrigada a vocês.